Participante puede... sí. A ver, creando múltiple. Ahora, Betty, a la mía. Beatriz, tu papá te llama, por favor, venga, mija, por eso. ¿Cómo Ya está, puedo? ya se puede compartir. ¿Ah? ¿Ya se puede? Sí. Ya, es que ya no podía compartir, ya entraron ya. ¿Ven? ¿Lo ven? Sí, está el plan de emergencia. Quiero Ya, grabar. perfecto. No sé. ¿No sabes? Creo que sí. Ah, si le damos ahí, ya está grabando ya. Mm. ¿Mm? Mira, ellos Creo quieren que usted ya estaba grabando. comunicarlo. Únicamente los líderes. Ahí empieza el participante. Inge, ¿quiere que active mi cámara o así nomás? Mejor grábelo, es necesario, porfa. A ver, ya está grabando. Ya. Ya, los demás se conectan a cámara, porfa, para que se grabe, ¿listo? Ya está grabando. Pero grábenlo. Chaval, igual tiene... Ya. Ya. Ok. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañero. Bueno, nosotros vamos a hablar del plan de emergencia de la empresa General Services and Electronics, que es SERL, creo. Ya, empezaremos primero definiendo qué es un plan de emergencia. Un plan de emergencia es un documento que se encarga de prever la organización de la respuesta en situaciones de emergencia. Eso quiere decir, fue lo que anterior vez estábamos hablando, de que un plan de emergencia se desarrolla para prevenir, bueno, no en realidad no prevenir, sino en sí, cuando se desarrolla algún accidente, tener un procedimiento o un manual en el cual nosotros nos guiamos para que en caso de esa emergencia nosotros sepamos actuar. Entonces, en el plan de emergencia se incluyen las medidas de protección que se deben llevar a cabo, así como les decía, los procedimientos y actuaciones en las posibles emergencias que ocurran en las instalaciones. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de nuestro plan de emergencia? En primer lugar, es establecer unos procedimientos y habilidades para que los usuarios de las instalaciones puedan prevenir situaciones de emergencia en caso de que se produzcan y para que ellos sepan protegerse. Luego, crear una estructura organizativa adecuada para casos de emergencia. Determinar las amenazas del entorno de trabajo. Crear un procedimiento de evacuación para todos los usuarios de las instalaciones. Establecer un sistema viable para atender a posibles heridos en situaciones de emergencia. Después tenemos desarrollar en los trabajadores habilidades individuales y grupales para ponerse a salvo en caso de emergencia. Para eso nosotros hemos desarrollado un manual en el cual vamos detallando de que en caso de que suceda algún accidente, un X accidente, sepamos cómo actuar. Ahora, ¿qué partes conforman nuestro plan? Primero que todo, empezamos con identificando nuestra amenaza, es decir, todas las situaciones de emergencia que pueden producirse en las instalaciones, como ser incendios, explosiones, etc. Luego tenemos el análisis de vulnerabilidad, que sirve para identificar cómo se desarrollan o qué amenazas específicas tenemos, ¿no? Luego tenemos un inventario de recursos que pueden emplearse para evitar que pueden evitarse en distintas emergencias. Luego una conformación de las brigadas de emergencia y grupos vitales para coordinar una situación de emergencia. Creo que en una de nuestras clases nos habíamos hablado casualmente de las brigadas de emergencia, en qué son importantes tener una brigada dentro de la empresa y tener una persona ahí dentro especialista en el tema de especialista en el tema de saber manejarse en caso de que exista una emergencia, ¿no? Luego tenemos los pasos para seguir, los pasos para un plan de emergencia.
Ahora, primero tenemos el análisis de riesgo. En esta etapa, primero tenemos que identificar los peligros de accidente que se pueden producir, en nuestro caso, en el taller. Luego tenemos la evaluación de los recursos, que es el inventario de los medios materiales y humanos disponibles para afrontar los riesgos observados en la fase de análisis. Después tenemos el tercer paso, diseño del plan de emergencia. En este momento es donde nosotros tenemos que poner en como se dice, de los dos pasos anteriores, tener toda la información para luego diseñar un plan, dependiendo del área en que se vaya a trabajar, ¿no? Luego tenemos la difusión e implantación. Los trabajadores deben conocer el plan para saber qué hacer y cómo reaccionar en caso de emergencia. Además, de esta manera los trabajadores también pueden proponer mejoras. Ahora, en esta difusión e implantación es cuando ya se tiene el diseño del plan de emergencia listo, y en esto nosotros tenemos que hacer conocer a los mismos trabajadores el cómo se deben manejar en caso de que suceda algo. Luego tenemos 5. En este diseño del plan cobra especialidad relevancia definir las acciones que se tienen que realizar. Una vez se conozcan los riesgos y los medios para afrontarlos, se debe definir el cómo. Y en estos incluye establecer y señalizar vías de evacuación, precisar los tiempos de evacuación, organización y ubicación de la salida, designar al trabajador o grupo de trabajadores que coordinen la evacuación, determinar la señal que activará el plan de emergencia y ubicar zonas de seguridad tanto externas como internas. Por ello, en este plan que se diseña, primero tenemos que ver las amenazas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nuestro taller, el taller tiene primero que estar con todas las señalizaciones en caso de que suceda un accidente. Para ello, empezaremos con el manual, y en el manual siempre habla de las condiciones primero del lugar de trabajo. Para eso tenemos las condiciones del entorno. En primer lugar tenemos la orden y la limpieza. Para empezar, en una empresa siempre se tiene que tener en cuenta de que la limpieza y el orden que se mantenga dentro del área de trabajo, eso facilita de que no suceda, por ejemplo, me olvidé una herramienta y pasó un trabajador una herramienta X, digamos que sea grandecita, en caso de talleres que manejan muchas herramientas, sobre todo cuando tienen que desmontar un motor de un auto, entonces tienen herramientas grandes. Y para ello tienen que tener bien ubicado, bien ordenado su lugar de trabajo, para que no sucedan imprevistos de accidentes ni nada. Luego tenemos la temperatura, la humedad y la ventilación. Tiene que ver mucho esto en nuestro manual. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede ser que aquí en Santa Cruz hace mucha calor. Entonces, si nosotros estamos así como que con temperaturas máximas de 30 y algo, lo ideal es que mantenga una ventilación en la zona para evitar que existan, no sé, diferentes materiales como pueden ser algún combustible que pueda llegar a, cuando es un lugar cerrado, entonces nos puede llegar a hacer tener algún tipo de malestar, ¿no? Luego también tiene que ver mucho la iluminación y el ruido. En el tema del ruido quise ser un poco más explícita en el tema de, por ejemplo, tener los límites máximos permitidos en ruido, dependiendo de la zona donde esté ubicada la empresa, qué tipo de ruido se escucha afuera, dentro. Entonces, eso. Ahora mi compañero va a hablar sobre la señalización. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañero. Yo les voy a hablar un poquito acerca de la señalización. Creo que lo que mencionó la compañera ya quedó bastante claro, que el plan de emergencia lo que busca en sí es mitigar las consecuencias en caso de un accidente, tanto en el material humano como en todo tipo de material de trabajo que se utiliza en la empresa. Valga la redundancia, evitar daños, ya sea en las herramientas, en los equipos de trabajo, y como primordial, que ya lo mencionó ella, evitar o mitigar en la mayor parte el daño en el material humano en caso de un accidente. Entonces,
Lo que vamos a ver ahora ya son agregados prácticamente, que vienen como por ejemplo la señalización. Digo agregados, ¿por qué? Porque en caso de un accidente, para prevenirlo debemos utilizar el correcto EPP, el equipo de protección personal, y en caso de tener que llevar a cabo un plan de acción cuando ocurre un accidente, también se debe llevar en uso el EPP. ¿Qué quiere decir? Si es que un compañero de trabajo sufre un accidente, ya sea por apretamiento, una caída, torcedura, etcétera, la persona que vaya a manipular el equipo para tratar de mitigar ese accidente también tiene que utilizar un EPP para evitar un segundo accidente y agravar el caso. Entonces vamos a lo que nos atañe en este momento, que es las señalizaciones. Valga la redundancia, esto simplemente son agregados para tratar de mitigar las consecuencias. En sí, lo que son las señalizaciones son equipamientos, son agregados que nos ayudan, primero que nada, contribuyendo a minimizar los riesgos que aún están presentes en el lugar de trabajo. Aquellos riesgos que no han podido ser eliminados o que están ahí por cómo lleva a cabo las actividades de la empresa. Por ejemplo, tenemos la señalización de peligro, que como tenemos conocimientos todos, son pictogramas negros en fondos amarillos, que generalmente vienen en forma de triángulo, y la mayoría hemos visto esto, ya sea en un lugar de trabajo, ya sea en un anuncio, ya sea en una materia, de forma teórica, pero tenemos bastantes y muy conocidos, como por ejemplo material inflamable, que como pueden ver ahí en la imagen, creo que hay, el de la imagen creo que es de explosivo, material explosivo, pero de la misma forma ese triangulito amarillo con una llama adentro es material inflamable. También tenemos el de radiación solar, tenemos de riesgo de caída, tenemos de riesgo de material explosivo, entre otros. Eso solo por mencionar las señalizaciones de advertencia en peligro. Entre las señalizaciones que nos mencionan prohibiciones, vale la redundancia, son pictogramas negros en fondo blanco que están rodeados por un círculo rojo como el que pueden ver a la derecha, con una línea que los atraviesa, que nos indica qué tipo de cosas no se deben hacer en cierta área de trabajo. Y ahí, como en el anterior caso, también tenemos muchos y muy conocidos que en esta imagen podemos observar los de no fumar, los de material inflamable, también hay que en el laboratorio hemos visto que no se pueden consumir bebidas, no se pueden consumir alimentos y otras cosas similares, ¿no? Como le dije, estas señalizaciones lo que tratan es de eliminar el riesgo de posibles accidentes en el lugar de trabajo. Dichos riesgos no han podido ser minimizados ni eliminados de forma natural. Por eso es que se necesita ese tipo de señalización. Siguiendo con esto, ingeniero, tenemos las señales de obligación, que estas son un poquito más importantes, puesto que ya van en parte con el uso del EPP. Muchas veces no se considera el uso del EPP en ciertas áreas, por lo tanto se necesita que se utilice este tipo de señalización, puesto que esto nos advierte que si en cierta zona de trabajo no utilizamos cierto equipo de protección, podemos sufrir daño. Estos son pictogramas blancos en fondos azules y los más conocidos tenemos los de protección para la vista obligatoria, tenemos protección en contra de ruido obligatoria, que es los audífonos, tenemos protección obligatoria de los pies, que es el uso de botas y otros, ¿no? Y posterior a eso tenemos las señalizaciones relativas a los equipos de lucha contra incendios, que eso lo hemos visto bastante en esta materia, y solo para mencionarlo y tener un poco de conocimiento, son pictogramas blancos con fondos rojos, y los más conocidos son los de uso de extintor y los de manguera contra incendio. Esto simplemente es una señalización de aviso. Donde veamos una de estas señalizaciones fondo rojo con un pictograma blanco en forma de extintor, quiere decir que en ese lugar tenemos ubicado un extintor que nos sirve para posterior accidente de incendio o para mitigar las causas de ese accidente.
También están los de las mangueras en caso de incendio. Y por último tenemos otros tipos de señalizaciones. ¿Por qué dice otro tipo de señalizaciones o de señales? Esto quiere decir que fuera de estos peligros o fuera de este grupo de peligros que ya están abarcados en todo este tipo de señalizaciones, puede que según el rubro o según la empresa varíen. Pueden presentarse otro tipo de riesgos en las distintas áreas de trabajo, en los cuales ya la empresa puede ver qué tipo de señalizaciones utilizar. En nuestro caso, por ejemplo, uno de los riesgos más comunes es el riesgo por apretamiento a la hora de manipular piezas pesadas, en este caso las piezas del motor, riesgos de apretamiento, riesgos de torcedura. Entonces, ahí se puede implementar cierto tipo de señalización en ciertas áreas de trabajo. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora sí, vamos con lo que ya estábamos mencionando anteriormente, que es el manejo ya de las cargas y todo eso, para lo cual ya tenemos las elevaciones y manejos de carga. En este caso solo vamos a hacer mención de uno para no hacerlo tan tedioso y tan cargado el tema, porque después lo demás prácticamente se repite y hay que tomar las mismas precauciones. En la elevación y manejo de carga vale recalcar que todo equipo de elevación y manejo de carga es un equipo adicional que nos ayuda a mover piezas que tienen un peso elevado. Dichas piezas no pueden ser movidas de forma natural por una sola persona o por dos personas. Y si pueden ser movidas, ejercen mucha carga sobre los trabajadores, lo cual posteriormente conlleva a que haya dolores de espalda, a que haya malformaciones, entre otros. Por eso es que se ocupa todo este tipo de equipos para el manejo en elevaciones y manejo de carga, como ya lo mencionamos. Uno de los equipos principales es el tecle. El tecle está hecho, como ya lo mencioné, para poder mover cargas pesadas y que solo sea manipulado por un operador. No se necesita más de un operador, por eso es una herramienta muy común en estos talleres de metalmecánica, porque nos ayuda a mover cargas muy pesadas y es manejado por un solo operador. Muchas veces son automáticos, pero necesitan en la activación manual para dirigirse de un lado a otro y hacer la descarga y la carga de la maquinaria. Este tipo de implementos en un taller de metalmecánica es muy útil, pero también, como ya lo mencionamos ante el plan de emergencia, no es solo cómo actuar en caso de un accidente, sino que también nos da pautas para que todo lo que utilicemos no desemboque en un accidente. Valga la redundancia, para que todas las actividades que llevemos a cabo no tengan riesgo de accidente, tratar de mitigar también ese riesgo de accidente. Entonces nos dan pautas como que, por ejemplo, las cadenas que se utilicen en este tipo de tecles deben ser de hierro, deben estar reforzadas. Cuando algún eslabón se ve desgastado, hay que hacer el previo mantenimiento, retirar el eslabón, restituir la cadena para que no hayan riesgo de accidente, entre otros. Y como ya le mencionamos anteriormente, como le mencionó mi compañera, en caso de un accidente, el plan de acción que ella mencionó es el indicado, que uno primero debe analizar el riesgo, posteriormente cuando ocurre el accidente se debe actuar de forma rápida, los trabajadores, no solo el que manipula la máquina, sino también todos los trabajadores que están en esa área de trabajo tienen que tener una capacitación en caso del accidente, cómo actuar, cómo mitigar el daño hacia la persona que ha sido afectada, entre otros. La siguiente diapositiva. Ahora sí. Almacenamiento y manipulación de los productos químicos. Como es de conocimiento de la gran mayoría, en este tipo de taller de metalmecánica se manejan todo tipo de productos químicos. Pueden ser aceites, pueden ser disolventes, pueden ser limpiavidrio, puede ser incluso quitagrasas para el lavado de las máquinas, de las partes de las mismas máquinas, de un mismo motor, todo eso. Entonces, se utiliza
todo tipo de producto químico, no porque sea un taller de metalmecánica y no sea una industria de alimentos donde se lleva a cabo un SIP o donde se lleva a cabo un tratamiento por disolventes, no se va a ocupar productos químicos. Aquí lo importante es saber identificar qué tipo de producto químico se ocupa, cómo se almacenan dichos productos químicos y cómo se van a manipular esos productos químicos a la hora de su utilización en el taller de metalmecánica. Esto para que en caso de accidente podamos mitigar los posibles daños en los trabajadores. Para eso también se ocupan las señalizaciones ya antes mencionadas, que en este caso ya son pictogramas negros en un fondo naranja, donde nos indican que todos los productos químicos que se utilicen en las distintas áreas de trabajo deben estar señalizados. Y dicha área de trabajo también tiene que tener la señalización correspondiente para saber no solo qué producto químico se está utilizando, sino también qué EPP se debe utilizar en ese caso. Por ejemplo, tenemos la de productos químicos que son materiales explosivos o exponencialmente explosivos. Tenemos la de material combustible, tenemos la de material tóxico, que eso lo hemos visto durante toda la materia, todo este tipo de señalizaciones que nos ayudan a saber cómo estamos trabajando, cómo se debe llevar a cabo el trabajo, qué EPP se debe utilizar y cómo mitigar las causas en caso de accidente. Con eso, ingeniero, le doy paso a mi compañero Roy para que él continúe con la defensa. Actividades específicas. Dentro de las actividades específicas tenemos los equipos especiales de trabajo. Entre estos tenemos máquinas y herramientas, tenemos banco de prueba de motores. Entre los bancos de prueba de motores, aquí es donde vemos la herramienta especializada. En estos tipos de bancos podemos apreciar lo que son las bombas para limpiar inyectores, podemos apreciar lo que son taladros de mesa, podemos apreciar sierras circulares, que es de donde sacamos la mayor parte de la incidencia en los accidentes y en los incidentes que se producen en el taller. Tenemos trabajos en fosos. En este caso, las fosas se utilizan para todo lo que es realizar el cambio de aceite, que igual han habido muchos incidentes y accidentes por la falta de señalización, que van los clientes distraídos y se caen a la fosa, los mismos trabajadores que a veces tropiezan con una herramienta mal ubicada y caen a la fosa. Tenemos trabajo en puentes elevadores. En este caso, tenemos los accidentes ocurridos por atrapamiento o por golpe, que esto se ha visto mucho. Circuito de aire comprimido. En el taller se encuentra un circuito de cañería galvanizada, que esta es cañería de media, que es el aire comprimido que va de un compresor altamente potente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Se ha evidenciado que hay fugas en algunas uniones y cuplas del mismo circuito, el cual puede producir por la presión de la compresora, que llega desde 30 psi hasta 90 bar. Entonces es una compresora potentísima. ¿Qué pasa al haber una fuga? La cañería se va corroyendo y esto evita que reviente. Entonces al reventar hace un desprendimiento y proyección de partículas que le puede llegar a cualquier trabajador o a cualquier cliente. Dentro de lo que es el lavado y limpieza y desengrase, bueno, esto tiene que ver con el orden y limpieza, que ya lo mencionó mi compañera anteriormente, y trabajos con freno. Esta es una parte primordial para la empresa, porque prácticamente es la vida de un equipo y puede ser la vida de las personas y de los clientes, porque en este trabajo hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si se realiza un mal trabajo, puede que cuando se entregue el vehículo al cliente, no le funcionen los frenos y puede ocasionar un accidente, ya
no es dentro del taller, pero fue provocado por los trabajadores del taller. Siguiente, por favor. Actuaciones en caso de emergencia. Bueno, consejos generales. Tenemos cómo actuar en caso, esto ya en caso de accidente, cómo actuar en caso de hemorragia, cómo actuar en caso de heridas, bueno, cómo actuar en caso de quemadura. Esto lo vamos a ver como parte general, porque esto ya es parte de primeros auxilios. Esto no es precisamente que lo tienen que saber todos los trabajadores, pero sí tienen que tener capacitaciones constantes. ¿Para qué? Para no atufarse ante una situación de un accidente, por decir, si es que alguna persona se cae, se abre una herida y al salir sangre, por decir, hay muchos trabajadores, muchas personas que entran en shock y no saben cómo actuar. Entonces, siendo parte del taller y de los trabajadores, tienen que tener las medidas de cómo socorrer inmediatamente al herido en caso de que se pueda. Si no, brindarle los primeros auxilios necesarios hasta que llegue el personal médico indicado. Siguiente, por favor. Prevención y extinción de incendios. Tipo de fuego y agentes extintores. Esto lo hemos visto mucho. Vamos a redundar en el tema, pero es muy importante. Por eso no perdemos nada con repetir y repetir este tema. Todo lo que es prevención de incendio es importante, ya sea dentro de un taller, de una empresa o hasta dentro de la misma casa. Para eso, bueno, tenemos la utilización de los extintores portátiles entre las medidas preventivas. Lo más importante, todo trabajador debe saber cómo utilizar un extintor y debe saber las medidas que hay que hacer para utilizar un extintor. Esto, bueno, se va a saber previas capacitaciones. Inclusive, se recomienda, ya sea una vez cada 6 meses, semestral o una vez por año mínimo, realizar lo que son simulacros dentro de la empresa. ¿Para qué? Para que el trabajador vaya viendo o por lo menos se empape de cómo utilizar un extintor, cómo reaccionar en caso de algún incidente y cómo debe actuar, ¿no? Para prevenir lo que son accidentes fatales en caso de letalidad, o prevenir riesgos mayores en caso de la infraestructura y poder llegar a salvar lo que son primero lo que es vida humana, en segundo caso lo que son herramientas y equipos de la empresa, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, Vinca, por favor. Se ocultó, Luis. Bueno, dentro de las investigaciones que se pudieron hacer en este taller, pudimos analizar y sacamos fotos de las herramientas que se utilizan. Por ejemplo, aquí si ven en la imagen tenemos una prensa hidráulica, la cual se utiliza para todo lo que es extracción de rodamientos, se utiliza para todo lo que es prensado de algunas partes automotriz, pero como verán, está el paso bien lo que es inaccesible por tachos de lo que son pinturas, tenemos conos, bueno, y hay bastante basura, y lo que vemos es que tenemos un acceso para nada seguro. ¿Qué pasa si vamos y tropezamos con uno de esos baldes? Podemos caer en uno de los tubos que está sobre la pintura, podemos hacernos un daño grande, podemos golpearnos la cabeza en la misma prensa. A esto es a lo que nos referíamos con orden y limpieza. Entonces, la misma imagen habla por sí sola. Entonces, si nosotros mantenemos este lugar y es un área donde tenemos una herramienta útil y funcional, si lo mantenemos limpio, no vamos a correr ningún riesgo de algún accidente. Siguiente, por favor. No hay Luis. Esto es lo que le mencionaba con respecto al circuito de gas comprimido. En esta imagen se ve
que los autos están pegaditos a lo que es los accesos a la compresora. Entonces, esto nos complica. En caso de una fuga, nos va a obstruir el paso para llegar a la compresora y cerrar las válvulas las válvulas de paso para evitar que daños mayores, ¿no? Siguiente, por favor. Con respecto a la fosa, como vemos aquí, si pueden apreciar al lado de esos tachos que no deberían estar ahí, está la fosa. Y como ven, no hay ningún tipo de señalización ni advertencia. ¿Esto qué significa? Cualquier persona, cliente distraído que va con su teléfono, va a caer a la fosa. Y aparte de eso, en esta misma imagen, vemos que el cliente está fumando. Entonces, y esto está fumando dentro de un lugar donde se ha derramado aceite, hay combustible con el que lavan las herramientas, lavan los accesorios y la parte. Entonces, ¿qué pasa? Aquí podemos producir un conato de incendio, podemos provocar un incendio. Todo esto, para esto es que se tienen que colocar las señalizaciones que se habló anteriormente de prohibido fumar, por lo menos en áreas donde se derrame derivado de petróleo. Y en este caso, combustible, que es con lo que lavan las partes de automotrices, ¿no? Siguiente, por favor. Por ejemplo, aquí, estas son manchas de aceite, pero miren, la han utilizado para apagar un cigarro. Entonces, esto es lo que tenemos que evitar, porque somos nosotros mismos los que vamos a provocar los accidentes. Siguiente, por favor. Aquí tenemos las mesas de trabajo. Como ven, aquí tenemos una distribución por el lugar. O sea, no pueden trabajar dos personas al mismo tiempo, ya que tenemos un esmeril y un taladro de mesa pegadito a escasos 10 centímetros. ¿Qué pasa si está una persona taladrando y viene uno a esmerilar? Le va a esmerilar el brazo al otro. ¿Por qué? Porque no hay el espacio respectivo para que trabajen ambos, o por lo menos para utilizar los dos equipos a la vez. Siguiente, por favor. Seguimos con la mesa de trabajo. Aquí vemos, si ven al costado izquierdo, hay un tacho improvisado, cortado, que es en el que tenemos, se evidenció que había 10 en el cual utilizan para lavar las piezas. Esta es la parte de un motor ya desarmado, el cual en cualquier movimiento mal hecho que pueda hacer, se puede derramar este tacho, pueden volcar el tacho, derramar el contenido, ensuciar los materiales que ya están limpios. Entonces, aquí no vemos nada de orden. Entonces, para esto es que se dice y se hace un documento el cual prevenga todo esto. Seguimos con las mesas de trabajo. Entonces vemos aquí, por ejemplo, la anterior, por favor. La anterior, Dubinka. Aquí. En esta imagen podemos ver lo más significativo, el letrero donde debería ir un extintor. Pero, ¿qué pasó con ese extintor? ¿Por qué no está ahí? Aparte que está al lado de una toma de corriente. Vemos los cables que están todos chipados. Todo esto, para esto es que se hace el plan de emergencia. Ahora, si bien todos debemos ser y debemos de cuidar de la vida, de nuestra propia vida y de la vida de los demás. Entonces, un plan de emergencia no es que se hace solo para la empresa o solo para el dueño, ¿no? Se hace para salvaguardar la vida principalmente de todas las personas, incluyendo trabajadores, clientes y todo aquel que ingrese al área o a esa área respectiva. Siguiente, por favor. Nuestra área de depósito. Tenemos tubos, cajas,
miren el desorden, para empezar. Inclusive hay hasta una cañería que parece una jabalina que está cortada puntiaguda, que es lo primero que nos puede ocasionar daño. Entonces, esto recalcar orden y limpieza principalmente. Siguiente, por favor. Bueno, bien. Ujú. Aquí, lo que es lavado del motor. Podemos ver cómo está el operario haciendo el lavado del motor con agua caliente y aceite detergente. Aquí hace mezcla de químicos, pero vemos de que está sin guantes, sin máscara. Este trabajador está exponiendo su vida sin darse cuenta. O sea, en el momento puede ser que solo le produzca una fatiga, que tal vez esto es un poco, pero más adelante esto le va a ir dañando los pulmones poco a poco. Entonces, estas son, como se decía anteriormente, son enfermedades laborales a largo plazo. Entonces, para esto es que se elabora un plan de emergencia. Y ahora, el plan de emergencia va de la mano con lo que dice la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. ¿Por qué? Porque si uno presenta el plan de emergencia y llega a suceder algún accidente, lo primero que van a hacer es ¿de dónde sacó eso? ¿Cómo lo hizo? Entonces, uno va y presenta ahí con el documento en mano, la Ley de Higiene y Seguridad Ocupacional. Siguiente, por favor. Aquí tenemos, este es el mencionado artefacto que ha producido la mayor cantidad de accidentes por apretamiento en lo que es el manejo, carguillo y descarguillo de motores, lo que es el levantado de motores para colocar en los autos. Si pueden ver en la imagen, esta es una pluma artesanal que han hecho, que es, bueno, tiene parte hidráulica, mecánica. Este instrumento tiene como 20, 25 años de fabricación. Entonces, este instrumento es el que se utiliza para levantar los motores. ¿Por qué? Porque una persona no puede levantar por sí solo un motor por el peso que lleva. Entonces utilizan este artefacto. Pero ¿qué pasa? Esta pluma tiene una rueda, no tiene freno, entonces la opera una persona que si la lleva muy fuerte va a golpear a la otra persona. Entonces, al ir la carga levantada, la carga va en movimiento de lado a lado y esto es lo que ha producido la mayor parte de los accidentes. Entonces, para esto se recomendó utilizar tecles de cadena, utilizar un puente en el cual colgar el tecle. Del mismo modo también en caso, bueno, como sabemos que hay muchas empresas que se hacen los manuales, pero por condiciones económicas o porque le ha funcionado bien, siguen utilizando las mismas herramientas, se les recomienda por lo menos hacer mantenimiento al sistema hidráulico, mantener el aceite bien, por lo menos. ¿Por qué? Porque, y tenemos que ver, este equipo no tiene no se sabe ni qué capacidad soporta. Entonces, esto lo han hecho, como decían antes, al ojímetro, lo cual está muy mal. Siguiente, por favor. Dubín, cajota. ¿Ya se acabó? Sí, Eso con eso sería acabamos todo. el ejemplo, Bien, con el ejemplo que acaba de dar mi compañero. Usted tuviera que elaborar un plan de emergencia y debe presentarse al Ministerio de Trabajo. ¿Qué es lo que harían? Pongámosle para esta misma empresa. ¿Qué es lo Con que toda la harían? investigación que se ha hecho, los puntos identificados ya de mayor riesgo, entonces todo eso tenemos que, por ejemplo, en este caso de la imagen que estamos viendo de fondo, lo primero es cambiar este artefacto. ¿Por qué? Porque esto no es una pieza certificada, no es una herramienta certificada. Nosotros
para darle una seguridad al trabajador tenemos que utilizar herramientas certificadas. Y para eso, Ya. para hacer un plan de emergencia, tenemos que ir de la mano con lo que dice la Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional. Entonces, ahí en todos sus artículos lo tenemos igual en lo que es la bibliografía del informe. Pero Entonces, ahí paso a los artículos. mi pregunta es más breve todavía. Ustedes ya son ingenieros industriales, han hecho un curso en SECAP que los habilita a poder hacer trabajo ante el Ministerio de Trabajo. Y les han pedido que elaboren un plan de emergencia que debe presentarse al Ministerio de Trabajo. ¿Qué es lo que harían? Inge, lo Primero es el primero que análisis haríamos, preliminar de riesgo. ya, es lo que decía mi compañero al respecto. Cuando se hace un plan de emergencia, primero hay que seguir unas ciertas pautas o pasos. Y cuando el ministerio nos solicita a nosotros, por ejemplo, que tengamos un plan de emergencia, nosotros tenemos que cumplir con todos los requisitos que se tienen que realizar. O sea, es todo un proceso, como no un proceso, sino un procedimiento de qué hacer en caso de que exista algún tipo de accidente para mitigar los daños causados, ¿no? Y cuando uno realiza un plan, tienen que estar también de la mano, aparte de la ley, tienen que estar de la mano con el tema de las contingencias. Tener en claro de que el plan de emergencia va de la manito con el plan de contingencia. Ya. Yo les digo de que cuando uno tiene que lograr un trabajo, entonces lo primero que hay que ver qué tipo de formato piden. Aquí, por ejemplo, en su plan de emergencia no veo qué centros hospitalarios más cercanos hay en caso de que haya un accidentado ahí para acudir. Luego, cómo debe informarse, comunicarse en forma interna, más que todo direccionada a las personas que tienen un grado de responsabilidad ante cualquier accidente que hubiera. Entonces no he visto a quién hay que llamar, cómo hay que pasar la voz, a qué centros hospitalarios más cercanos hay para acudir en caso de que hubiera un accidente. ¿Ya? Entonces, eso hay que contemplar ahí. ¿Listo? Ahora, Ya, Inge. es necesario que el plan de emergencia tenga algo referente a primeros auxilios. Sí. Ya. Sí. Yo he visto algunos trabajos que nunca los pillé y que eran de algunas empresas que presentaron al Ministerio de Trabajo. Entonces ahí hay un formato que hay que seguir. ¿Ya? Bueno, y en este plan de emergencia es necesario contemplar de que haya por lo menos un lugar donde haya una persona que pueda dar primeros auxilios. Ahí dentro de la empresa. Sí, deberíamos en realidad tener a la gente capacitada, por lo menos que sepa lo básico de primeros auxilios. Pero lo ideal sería tener a alguien ahí, un encargado del área de seguridad. Si no hay un encargado de área de seguridad, se puede tener lo que yo he visto en varias empresas es que el mismo personal se lo capacita para en caso de eso, ¿no? De que suceda algún accidente y reaccionen rápido. Ya, la última pregunta. En un plan de emergencia es necesario contemplar un botiquín. ¿Qué debe tener? Sí. No solo necesario, ingeniero, sino obligatorio. Y agregando a lo que usted mencionó anteriormente,
lo ideal sería que haya una enfermería en cada empresa. No todos los trabajadores, recordemos, que asimilan de la misma manera el cómo actuar en un caso de emergencia, hablando más específicamente de los primeros auxilios. Recordemos que los cursos de primeros auxilios son cursos básicos en caso de accidentes menores. En caso de accidentes mayores se recomienda una persona calificada o certificada para poder mitigar las posibles causas en este caso de accidente. Entonces sería necesario, ingeniero, que haya una enfermería en cada empresa, pero sabemos que no lo hay. Por eso es que se optó en este caso a mencionar que hayan capacitaciones, si no son semestrales, por lo menos anuales, para que tengan por lo menos un conocimiento básico de cómo actuar en esos casos. Y creo yo que es obligatorio que tengan un botiquín de primeros auxilios, porque en caso de no tener enfermería y no tener botiquín, de nada o de poco va a servir que el personal esté capacitado para los primeros auxilios. Bueno, entonces ustedes deben complementar ahí en su plan de emergencia. En caso de accidente, se delega, no sé, al jefe de planta o jefe de taller. Como creo que esto está en no sé qué zona, ahí se puede ver qué centros hospitalarios más cercanos hay, ¿ya? Porque ahí contempla la dirección, entonces es fácil ubicar qué centros hospitalarios cercanos hay. Lo complementan, por favor, y lo envían, ¿listo? Perfecto, Ahí. ingeniero. Perfecto. ¿Ya? Hay otro grupo más para exponer. Goldberg, Brian, Rolly Calla. Sí, ingeniero. Ay, Inge, buenas noches. buenas noches. Nosotros tenemos el Word y bueno, escuchando a los compañeros que han expuesto, podemos mejorar varios puntos. Queríamos pedirle si es que podemos exponer mañana y más tarde subir el documento, obviamente. Ya, háganlo. Para mañana quedaremos entonces. Mañana ya es el último grupo que falta, ¿no? Es el grupo de Brian, de Roy, de Rolly. ¿Quién más falta? Adriana, ¿no? Sí, ingeniero. ¿Qué otro grupo más hay? El de nosotros, Grupo de ingeniero. Goldberg, disculpe. Ya. El grupo de Goldberg y el grupo de Brian Pérez. Somos dos grupos. Brian Dos Pérez grupos faltan, y ingeniero. Rolly Caña han hecho su trabajo. Sí, Sí, ingeniero, lo tenemos. Pues, ¿Quieren ponerlo ahorita o mañana? ahorita una vez. a ver. De un vez entonces, jóvenes. Uno de ustedes vaya compartiendo pantalla. A ustedes les tocó análisis de riesgo, ¿no? Ah, no, es al grupo de Goldberg, ¿verdad? Somos manual de higiene y seguridad ocupacional. Ya. ¿Qué pasó? Ahí está la carpeta de la UDI. Perdón. Por si un caso, el grupo que defendió, mejoren y suban, y si pueden enviármelo a mi correo, lo hacen, porfa, ¿ya? Bueno, empiecen, jóvenes. Buenas noches, ingeniero. Mi grupo le tocó exponer el Manual de Higiene y Seguridad Ocupacional para la empresa GS&I 2020. Nuestros integrantes, nuestro grupo, conforman Diana Ocampo Ojopi, Marco Antonio Vaca Villalba, Brian Pérez del Castillo Mendoza y Rolly Cay. Va a empezar Marco Antonio diciendo el punto 1, el Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional.
Buenas noches, ingeniero. Ya. Voy a empezar la exposición con un resumen. Este manual establece una directiva de higiene, seguridad ocupacional, desarrollo para la empresa, esta materia, este tema lo vamos a basar respecto a la materia de seguridad y higiene. Junto con el plan de seguridad y higiene ocupacional. En esta sección, No se escucha. hola. Ya. No se escucha bien. Vamos a representar la seguridad y higiene ocupacional. En base a la propuesta de la empresa GSE, hemos realizado una política de seguridad considerando los riesgos a los que se ponen los trabajadores. Normalmente, en la empresa, vamos a utilizar diversas materias primas para que el proceso sea más productivo y seguro para los trabajadores. Hemos puesto No, varios puntos. no se está escuchando nada, jóvenes. Bueno, Son 24 láminas. Lo que vamos a hacer es de que vayan pasando y yo les voy a preguntar, ¿listo? Porque se pierde hola, Hola, ¿me escuchan? Es que estoy con mi wifi normal, ingeniero. ya. ¿Me escuchan? Entonces, para avanzar lo más rápido posible, déjenme que vea su trabajo, vayan pasando, y yo voy a ir directo a las preguntas, ¿listo? Bueno, La siguiente. Es que son 24, es alto. Me van a tirar más de media hora. Un ratito. Un rato. Ya, más abajo. Ahí nomás, no muy rápido. Ya, la siguiente, porfa. Ujú. Un ratito. Ahí nomás un ratito. Ya, la siguiente. Ya, la próxima. Ya, la siguiente. Ya, la que sigue. Recién vamos a la 11, 12 recién. Mm. Ya, la siguiente. Mm. Ya, la que sigue.
Ya. La próxima, la 18. La lámina 18, jóvenes. Miren, ustedes ahí hablan de que todo el accionar médico laboral, dice, ¿eh? Ya. La siguiente. Ya. Ya. La siguiente. Ya. La siguiente. Ahí termina, ingeniero. Ya. Vamos a ir a las preguntas. ¿Por qué ustedes consideran de que debe haber unas normas de conductas con la comunidad? Esta empresa efectúa trabajo en los cuales tiene que llegar a lugares donde se debe minimizar el impacto que se tenga con la comunidad. He visto ahí de que ustedes consideran un respeto comunitario, dice. ¿A qué se refiere? Porque si esto han Sí, pues, sacado ingeniero. de otro manual, hay que tener cuidado en corregir. Porque ahí he visto como si se realizaran prestaciones de servicio en lugares alejados donde se debe tener un cuidado con la comunidad hacia donde se efectúa el trabajo. Ya. El manual de seguridad e higiene ocupacional, ¿qué finalidad tiene? Nosotros nos basamos, ingeniero, con la identificación de riesgos y las sugerencias para poder mejorar el mismo. Al final dimos unas sugerencias y al principio identificamos zonas de riesgo. Eso hicimos, a eso nos basamos como manual de higiene y seguridad ocupacional. Ya, ¿quiénes son los? Habla Rolly Calla. No se escucha, Rolly. ¿Eh? Le voy a hablar, ingeniero. Ya dice su compañero de que se considera un respeto con la comunidad porque la empresa mencionaba servicios petroleros. Ya, entonces cuando se prestan servicios que son externos, implica de que hay que considerar en este manual, ya, evitar
no afectar a la comunidad donde se está yendo a hacer ese trabajo. Ya. Vamos a la siguiente pregunta. Este manual hay que presentarlo al Ministerio de Trabajo. ¿Ya? ¿Qué es lo que ustedes harían? Lo mismo que el otro grupo. ¿Qué creen que faltaría? Basarnos un poco más en unas leyes que rigen para este tipo de trabajo. Ya. Eso sería Inspeccionar un- los áreas de trabajo y ver qué es lo que se necesita, cuáles son los riesgos, especialmente eh, concentrando más en los puntos que, ¿cómo le puedo explicar? O sea, concentrándose más en los áreas de trabajo, las áreas de trabajo más riesgos, que tengan más riesgos y implementar todas esas con las normas de bioseguridad, de higiene y seguridad ocupacional. Yo creo que eso sería, sí o sí, inspeccionar para saber cuáles son los errores y implementarlo. Bueno, no sé. No sé si Ya. me dejé entender. Yo acá en su trabajo de ustedes no he visto, hay varios, o sea, dentro de la Ley de Higiene y Seguridad Ocupacional hay varios artículos que tienen que ver con la parte higiénica. Si ustedes se recuerdan, yo les comenté que cuando me fui en mis 18 años a Brasil, creo que 4 meses trabajé en un taller de mecánica. ¿Y qué es lo que piensan que debe tener ese taller? Sí, tiene que tener buenas señalizaciones con respecto por ejemplo, dónde dejar la herramienta, por si hay algún accidente, una contingencia, poder salir ordenadamente, tiene que estar bien señalizado, por ejemplo. Personal. Ya, en primer lugar, considero de que se debe dotar, ya. Yo les decía que en mis tiempos la estopa era algo que se usaba porque las manos de uno paran pringadas de... Ya estaba escuchando su respuesta que dice, para presentarlo al ministerio se debe consultar con el comité, ya que todo el manual está diseñado bajo a las normas principales. No mencionamos la parte higiénica porque se debe seguir con las leyes. Eso es lo que les decía a ustedes. Que ahí, por ejemplo, no sé cuánto exactamente, cuántos trabajadores contempla. Si el número de casilleros y todo aquello que se requiere en cuanto a mingitorios y tasas sea el número adecuado, ¿no? Entonces, tiene que ver algo. Y no sé si el grupo de Amazon o el otro grupo expuso y decía de que puede dotarse de guantes especiales. Pero, Con una guante de seguridad para los trabajos. claro, pero yo considero que generalmente lo que uno debe pretender es mantener las manos lo más limpias posible, ¿no? Porque efectivamente en un taller no vamos a trabajar como médicos, ¿no? Limpito, blanquito, pero por lo menos que las manos estén constantemente libres de aceite que permita que pueda ocurrir algún accidente al manipular alguna herramienta o al efectuar algún trabajo. Entonces, había que contemplar ello. Ya. La parte más importante de elaborar un plan de higiene y seguridad ocupacional es su cumplimiento y es su difusión. ¿Qué medios emplearía esta empresa para
para lograr hacer conciencia en sus trabajadores? Hemos mencionado que que tienen que tener una buena capacitación y que las normas se deben cumplir en todos los puestos de trabajo, ya sea de oficina, de gerencia, trabajadores que trabajan con las máquinas, todos tienen que tener la misma capacitación para que así no ocurra ningún tipo de problema, algún tipo de accidente. Bueno, se trata de hacer conciencia y hay que difundir. Si ustedes se recuerdan el riesgo que nosotros corríamos cuando se iba a desarrollar la cuestión esta de la acreditación, los mismos docentes nos encargamos de salir afuera, procurar a todos los estudiantes pasar la voz, se les empezó a dar unos casquitos ahí se les escondían. Entonces, la difusión y la concientización es fundamental, ¿no? De nada vale que yo, siendo el consultor, elabore un manual de seguridad y higiene ocupacional por solo cumplir con el Ministerio de Trabajo. Y por ahí hice Hola. lo más importante que tiene que ver Hola. con la cuestión esta de lo que les decía, ¿no? De algunos artículos de la ley de higiene. ¿Ya? Entonces, por favor, mejoren mejoren esas, no es mucho, a todos los trabajos les he estado diciendo falta esto, y ver la parte de difusión de esto, hacer un análisis de esos artículos en cuanto a casillero, baño higiénico, y considero que es muy importante la parte que tiene que ver con la protección de las manos. ¿Ya? ¿Se entendió, Juan? Hola. Entonces, mañana se ponemos, ingeniero. Hola, buenas noches, ingeniero. Los puntos que mencionó de la corrección ya están ahí en el documento. Tenemos un apartado tenemos el apartado de normas generales de la aplicación, el cómo se va a aplicar cada una de estas directrices que se explica en este manual. Entonces, ya tenemos. ¿Ya tiene? Está ahí colocado en normas generales de la aplicación. Si va más arriba y también sí se dota de la indumentaria necesaria, esencial para realizar los trabajos. Tal vez no necesariamente son guantes, porque realmente el documento no menciona explícitamente de qué es la empresa, porque dice que en un apartado dice que hace talleres de soldadura, mientras que en otro dice que se dedica a motores, petróleo, y realmente no es muy preciso el documento. Y entonces, en general, simplemente pusimos dotar de la indumentaria necesaria para realizar las fuentes, los trabajos. Porque si especificamos algo, no hay un buen punto para especificar, tal vez no es las manos, y tal vez es otra cosa, la materia esencial, porque si es comida sería las manos y el cabello, y si es soldaduras y todo eso, las manos es lo que está más expuesto a todo lo que es el fierro, la corrosión y todo lo demás, y sí, también se debe dotar, pero de guantes de cuero. Y en cuanto a los baños higiénicos y casilleros, está dentro de un artículo. Por lo menos, si no dice el número de trabajadores exacto, ahí aunque la encuesta creo que menciona, considere eso, vayan a ese artículo, la empresa tiene o cuenta, conscientemente debe dotarse de baño higiénico y casillero en un número tan. Y por ahí, para las personas que van de afuera, un baño particular, ¿no? Sí, lo de la infraestructura no lo mencionamos, ya que en las leyes sí se menciona cómo debe estar las infraestructuras, y la infraestructura debería ya estar entonces, si la empresa ya está constituida antes, o debería adecuarse a lo que ya dice la norma
la ley espera un momento, la ley de seguridad y higiene ocupacional, ahí muestra. Yeah. 16.989, sí, esa. Entonces ahí pusimos un apartado de que toda medida debe estar apoyada en 5 normas, en 5 leyes. Entonces, para hacer algún cambio o alguna corrección, se debe primero revisar las normas, y si estamos en norma, pues adelante hacer las correcciones que son necesarias. Y si no están en las normas, pues buscar alguna ley que lo avale. Pero por eso mencionamos 5 principales leyes, pero sí hay más, hay bastantes. Pero para pusimos un apartado de que para hacer algún cambio, alguna implementación que está dentro del programa de prevención, se debe acudir a las normas principales que se muestran en este manual. O lo podemos poner más explícito como menciona, pero sería desarrollarlo. No, Aquí los artículos es aumentar un poquito, de acuerdo a tal ley, a la ley de higiene y seguridad ocupacional, nada más. No hay que desarrollarlo mucho. Bueno, jóvenes. Está bien. Mañana nos despedimos con ustedes. ¿Ya? Mañana máximo va a ser hasta las 8 menos 20 por ahí. Bueno, hasta luego, jóvenes, vayan haciendo su examen. No, ya ingeniero, ya yo lo subí a la plataforma mi examen porque el límite era hasta hoy, decía. No, ¿verdad? El examen. Sí, hasta hoy. Hasta hoy hasta las 12. El examen yo lo he elaborado ayer y lo he dado hasta mañana. No. Fíjese, a mí me salía hasta hoy, no sé, la verdad. Yo Hasta las subí 12 hoy más. Martes 00 dice. ¿Ven? Entonces hasta hoy a la medianoche. Me equivoqué. Lo voy a ampliar ahorita, ¿ya? Ay, nomás, dinero, facilingo, ¿está? Yo lo subí ya. Sí, ¿para qué está bien? Bueno, si ya lo subí, entonces. Que hagan, ¿no? Me da que hagan como yo me desesperé ahora haciéndolo. Claro, digan que lo hagan, que se preocupen en la materia y lo suban hasta las... Tienen 3 horas todavía. Todo está en Google. ¿Qué habla, Cristian? Si me estaba preguntando hace rato, ¿cuánto vale a mí el examen? Era para saber si lo hacía, pues. Como vale harto, ya lo hice. ¡Mierchi! Ya, ingeniero, hasta mañana, que descanse bien. Jóvenes. Hasta mañana, Inge. Mañana, ingeniero. Suban su trabajo, porfa. Gracias. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Chao, Loli. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Buen descanso, jóvenes. Gracias. Nos despedimos. Hasta luego, jóvenes.